Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.
El Señor llamó a los que Él quiso. Y Él los llamó para que estuviesen con Él, para que tuvieran relación con Él. En Génesis 1:27 aparece el principio de Dios para el hombre. ¿Cómo nos creó? Él nos hizo seres espirituales para estar con Él, para comunicarnos con Él, para darle culto. De esa manera el ser humano, por supuesto, era absolutamente feliz, estaba satisfecho, completo, porque Dios nos hizo de esa manera. El hombre, engañado por Satanás, quedó separado de Dios. Por eso ya estaba sufriendo continuamente. En ese estado el ser humano sin Dios no es nada. No funciona nada. Aunque se esfuerza a través de muchas cosas, en vez de arreglar esa situación, todavía la empeora más. Pero Dios, por su gracia y misericordia, envió a Cristo. Y Cristo en la cruz quebrantó esas 3 maldiciones. Él murió, pero al tercer día resucitó. Cristo es el camino, el único camino para regresar con Dios. Por eso, a través de la fe en Él, ya podemos recibir esa salvación tan grande. Y ya el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Por eso tenemos que estar con Él, disfrutar de estar con Él. Si yo no disfruto de Cristo, realmente no puedo disfrutar de nada. Si no me lleno con Cristo, no me puedo llenar con nada. Bueno, me puedo llenar con otras cosas, pero no va a funcionar. Voy a seguir sintiéndome verdaderamente vacío. Por eso, como verdaderos discípulos, esa es la primera parte. Poder relacionarnos con el Señor, poder tener esa relación cada día, 24 horas. Poder recibir la paz que solo Él puede darnos, el poder que solo viene de Él. Y cuando disfrutamos de eso como discípulos, entonces ya puede enviarnos a predicar. Incluso nos da la autoridad para echar fuera demonios. A través de este tiempo, este discipulado, que por gracia de Dios hacemos cada lunes, nuestra oración es que podamos de verdad disfrutar de Cristo. Que nos demos realmente cuenta que es solo Cristo, no hay más. Hay que estar disfrutando de Cristo, tomando el pacto, orando 24 horas, teniendo esa relación con Él y recibiendo esa fuerza que cada día en nuestros campos podamos proclamar este Evangelio, dar respuesta a todos. Ciertamente, Dios, que ha comenzado la buena obra en nosotros, la está perfeccionando y la va a perfeccionar hasta el final. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que cada día estén disfrutando de este precioso Evangelio. Vamos a comenzar a través de una oración para que nuestro amado Dios esté dirigiéndonos en todo. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te agradecemos tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Gracias por este tiempo que tú permites, que sea el mejor tiempo para que podamos recibir tu gracia, para que podamos experimentar tu poder en nuestras vidas. Padre, a través de tu palabra que es viva y eficaz, que estés quitando toda trampa, todo molde incorrecto, toda atadura en nuestras vidas. Que estés obrando poderosamente, quitando toda torre de oscuridad. Y que la torre de Dios sea levantada en cada uno de nosotros. Levántanos como esos discípulos que puedan estar concentrándose cada día en tu palabra, disfrutando cada día la oración.
y experimentando ese evangelismo que tú tienes preparado en nuestros campos. Padre, levántanos como tus testigos. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Vamos a alabar con todo nuestro corazón a nuestro amado Dios. La carrera comencé cuando a Cristo confesé. En mi corazón creí que en la cruz murió por mí. Me sacó de mi prisión. Hoy yo corro sin temor, solo en Él descansaré. Me hizo justo por la fe. Con paciencia correré, con mis ojos solo en Él. Su promesa yo creeré, el justo vivirá por fe. Cristo vive en mi interior, por su gracia firme estoy. En su fuerza lucharé la batalla de la fe. En las pruebas y aflicción yo me gozo en mi Señor. Con certeza espero en Él. No es por vista, es por fe. Con paciencia correré, con mis ojos solo en Él.
en este día el Señor nos da su palabra que es eterna y encontramos en Hebreos capítulo 10, vamos a leer juntos los versículos 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El Señor resucitado, Él vemos que tiene gran interés en su iglesia. Él mismo edificó la iglesia, como vemos en Mateo 16, 18. Y en esta roca yo edificaré mi iglesia, en la confesión, en Cristo, en que Jesús es el Cristo. Él es la cabeza del ángulo, la piedra angular. Sobre Cristo es edificada la iglesia de Dios. Porque al creer en Jesucristo por su gracia, a través de la fe, en ese momento recibimos esa salvación tan grande. Pasamos de muerte a vida, el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros y tenemos esta nueva identidad gloriosa, hijos de Dios. Como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y empezamos a formar parte de la iglesia de nuestro amado Dios Trino. Y bueno, está la iglesia invisible, ¿verdad? Que la formamos todos aquellos que por gracia de Dios han creído en Cristo, han tenido ese nuevo nacimiento bíblico. Todos ellos. En el lugar donde están todos, formamos esa iglesia invisible, cuya cabeza es Cristo, por supuesto. No importa la congregación, la denominación, los que han recibido a Cristo a través de la fe y han nacido de nuevo. Eso es la iglesia invisible. Pero también está la iglesia visible, ¿verdad? Que podemos ver. El edificio donde nos reunimos, allí las personas que damos culto, alabamos, servimos. Bueno, eso formamos, eso es lo que llamamos la iglesia visible. Jesús el Cristo, Él gobierna su iglesia. No nos ha dejado, ¿no?, para que nosotros ya estemos haciendo las cosas a nuestra manera, por nuestras fuerzas. Bueno, desgraciadamente, a veces lo hacemos así, no funciona. Pero Él gobierna la iglesia. Y como creyentes tenemos que tener esa confianza, ¿verdad? Esa seguridad. Que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En todo momento. Está en dificultad, pues todavía más el Señor está ahí con usted. Por eso Jesús el Cristo, Él gobierna su iglesia. Y por supuesto, cada uno de sus hijos de manera personal y particular también. Él está gobernándonos. Y a veces podemos ser engañados, ¿verdad? En medio de esa dificultad, podemos decir, uy, estoy lejos, estoy fuera de la mano de Dios. Todo lo contrario. No es que estamos fuera de la mano de Dios, es que los hijos de Dios estamos en el hueco de su mano. Él nos toma con todo su cariño, su poder, con todo su amor. Y Él nos está sosteniendo. Porque los hijos de Dios, Él nos ha tomado de su diestra, su mano poderosa. Él es omnipotente. Y nada, absolutamente nada, como dice en Romanos 8:39, nos separará del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él, que es todopoderoso, me ha tomado, le pertenezco, me ha comprado. Somos sus siervos, somos sus hijos. Y Él ya no me deja, porque le pertenezco. Él me sostiene, Él me levanta, Él abre camino donde no lo hay.
Por eso Él nos está gobernando. Como iglesia, pertenecemos por su gracia a la iglesia. No hay que ser engañados. Y lo hace de manera concreta. Apocalipsis 2:20. Pero tengo, dice, unas pocas cosas contra ti. O sea que Él, por supuesto, nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Y Él tiene cuidado de nosotros, sabe todo. A Dios no podemos engañar. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y Él sabe todo perfectamente. Y Él nos guarda de manera concreta y detallada. Porque somos sus hijos. Es una identidad gloriosa. Y a veces podemos ser desanimados, engañados. Pero el Señor está ahí. Pedro se equivocó gravemente. Pedro negó al Señor 3 veces. No hizo bien Pedro. Y por supuesto luego, cuando negó al Señor 3 veces, en ese momento dice la palabra que el Señor le miró. Después de cantar el gallo, como le había predicho. Se cruzaron sus miradas, ¿no? Y ahí Pedro dice, lloró amargamente. Se arrepintió, falló y se desanimó al punto que como no creían que Cristo iba a resucitar, ellos pensaban que era el final, pues ya se fue otra vez a pescar, desanimado totalmente. Había hecho mal, es verdad. Estaba engañado, desanimado, en confusión, es verdad. Estaban creyendo a la palabra del Señor. Pero el Señor fue a ellos. ¿A qué fue? A darles la fuerza, a darles la palabra. Él fue a darle la palabra para que pudiera salir de esa situación. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Otra vez te digo, apacienta mis corderos. Pedro, no es el final, es un principio, es un nuevo comienzo. Para que dejes de apoyarte en tu humanismo, para que dejes de intentar hacerlo con tus fuerzas, con tu capacidad. No se puede. Tienes que apoyarte en mí, Pedro. Solo Cristo. Fuera de Cristo nada podemos hacer. Hay que creer que Jesús es el Cristo, que Él tiene toda la victoria para nosotros. Por eso Él, cuando por hacer nosotros cosas incorrectas nos desanimamos, y aunque a veces incluso somos tan engañados y tan atrevidos que encima le intentamos tirar la culpa a Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa si somos sinceros. Pues el Señor viene, porque Él no nos ha dejado. Él viene para darnos la palabra, para sanarnos, para restaurarnos, para levantarnos, porque Él no se ha equivocado con nosotros. Por eso lo que parece un gran problema, eso es la envoltura. Dentro hay una gran respuesta para nosotros, porque somos sus hijos. Y Él utiliza todo para bendecirnos, para prepararnos. Es un proceso, porque Él quiere levantarnos, utilizarnos para su gloria. Y lo vemos de manera concreta y detallada a través de la vida de Pedro. Le dio la palabra, Pedro, levántate, apóyate en mí nada más. Y lleva este evangelio, especialmente a las siguientes generaciones. Hay que transmitir el pacto de Cristo. Y después lo llevó a él y a los discípulos al monte del Olivar. Y allí, durante 40 días, les habló de las obras del reino de Dios, Hechos 1:3. Los sanó, cambió esa grabación, esa raíz incorrecta, esa naturaleza incorrecta. Después de eso, ya ellos empezaron a orar y luego recibieron el Espíritu Santo como el Señor les había prometido. El día de Pentecostés aparece en Hechos 2 del 1 al 4. Y ya con ese poder, disfrutando de este Evangelio,
Ya Dios los utilizó. Muchas personas pudieron conocer a través de ellos que Jesús es el Cristo. Por eso, que no estén desanimados. Y aun si lo estamos, el Señor gobierna, tiene el dominio, el control. Él nos ha tomado de la mano. Y Él va a venir, va a obrar para que podamos salir del engaño, ser restaurados, ser levantados, ser utilizados por Él. Y también podemos estar en debilidad. Vemos que Cleofás y el otro, no aparece el nombre, 2 discípulos, pues también, cuando el Señor fue apresado y crucificado, aunque el Señor les había hablado que era necesario, que al tercer día iba a resucitar, ellos también estaban débiles en la fe y se marcharon, dice la palabra, camino a Emaús. Pero el Señor fue a ellos, no los dejó en ese estado. Y en Lucas 24, versículo 27, dice la palabra, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y la manera que el Señor hizo para restaurarlos, la manera para que podamos ser restaurados, les dio la palabra. Empezó simplemente a compartir la poderosa palabra de Dios, comenzando desde Moisés, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Allí, desde el principio, está constantemente el mensaje de Cristo, que Él iba a venir, la promesa a través de muchas partes, profecías, también en los profetas, porque estaba todo ya de manera detallada, concreta, profetizado, que iba a morir en la cruz, que iba a resucitar al tercer día, que Jesús es el Cristo. Y ellos, dice que ya anocheció, entraron a la posada, iban a cenar y ahí el Señor partió el pan, oró y se dieron cuenta que era el Cristo resucitado. Y ya el Señor se fue, pero ellos, aunque era de noche, ya volvieron disparados de vuelta a Jerusalén, que era el lugar que Dios le había dicho que esperaran. Es decir, ya restauraron la fuerza. Porque dicen que al escuchar la palabra, ardía su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es el poder de la palabra. Que uno está con el corazón frío, endurecido, por el engaño, por la debilidad. Pero la poderosa palabra de Dios ahí hace que arda el corazón, que nos restaure, nos da la fuerza, la dirección. Fueron restaurados, ya corriendo al lugar donde no tenían que haber salido, ¿verdad? Por eso el Señor gobierna a cada uno de nosotros, que somos parte de la iglesia gloriosa de nuestro amado Dios. Él nos ha tomado de su mano poderosa, Él nos ha puesto en el hueco de su mano, con todo su amor. Y Él obra. Por supuesto, también, cuando estamos orando, el Señor obra de manera concreta. En Hechos 3:1, Pablo y Juan, a la hora novena, a la hora de la oración, iban a orar. Vemos la iglesia cuando sufrió esa persecución, mataron a Jacobo, encarcelaron a Pedro en Hechos 12 y lo querían también matar. Pero la iglesia oraba. En el aposento alto de Marcos estaban en oración hasta el punto que, por supuesto, cuando oramos, el Señor da respuesta. Envió un ángel. La noche anterior a que mataran a Pedro, envió un ángel, lo desató de esas cadenas, le dijo que se vistiera, abrió las puertas, lo sacó hasta la calle y luego se fue. Por eso ese es el poder de la oración de los hijos de Dios, que tenemos que estar entendiendo, creyendo. Porque si uno ora sin fe, no pasa ni del techo. Hay que creer.
pedid y se os dará. Hay que creerlo. Por supuesto hay que pedir, ¿verdad? Pero pedir con fe. Pedid conforme a la voluntad de Dios. Pedid creyendo que nos será hecho. Porque Dios da respuesta a la oración. Porque Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Es una identidad, una autoridad impresionante. No somos conscientes de la autoridad tan grande que tenemos como hijos de Dios. También en Hechos 13, del 1 al 4, allí tenemos los hermanos de la iglesia de Antioquía. ¿Qué hacían? Ellos tenían un corazón ardiente para llevar el evangelio a todo el mundo. Pero ellos se sujetaban totalmente al Señor. Sabían que por sus fuerzas nada podemos hacer. Por eso ellos comenzaron en oración. Y hay que comenzar en oración. Porque Jesús el Cristo resucitó. Él vive. Y Él nos guía de manera concreta a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso tenemos que estar creyendo el poder de la oración, llorar para que Él nos guíe. Dice la palabra: entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Previamente el Espíritu les había señalado apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que tengo preparada. Hasta ese punto recibieron la guía, porque estaban disfrutando de la oración, y cuando oramos, Dios nos va a guiar, Dios nos va a hablar de manera concreta, porque somos sus hijos. Y si mi hijo viene y me pide pan, y yo tengo pan, claro que le doy pan, es mi hijo. Tengo que darle respuesta. Bueno, a veces le daré sí, a veces le diré no, o a veces esperaré el tiempo, porque todo tiene su horario. Pero ciertamente le daré respuesta porque es mi hijo. Con esa seguridad, con esa fe, tenemos que estar disfrutando de la oración. Y Él gobierna también sobre los creyentes que están proclamando este Evangelio. Ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Él quiere que disfrutemos del Evangelio para que podamos cumplir esa misión, compartir el Evangelio. ¿Por qué? Bueno, que estemos mirando cómo están nuestras familias, cómo están nuestros compañeros de estudios, de trabajo, o las personas con las cuales nos relacionamos. ¿Cómo están viviendo? Bueno, igual nos dan una imagen así, en público, de que les va bien, de que todo es maravilloso, todo el mundo feliz. Pero si no tienen a Cristo es todo mentira. Bueno, la mayor parte es toda apariencia. Si esa misma persona tenemos una plática sincera, si abre el corazón, ahí nos vamos a asustar. Estará lleno de problemas, de sufrimiento, de cosas que no puede ni contar. Porque ese es el estado de las personas separadas de Dios. No tienen más remedio que sufrir, no tienen más remedio que estar atados a muchas cosas. Por eso, nosotros que tenemos la respuesta, tenemos que orar con amor, misericordia, para poder dar la respuesta, para poder salvar a todos sin excepción. Porque la respuesta es solo Cristo. Por supuesto, si yo no disfruto el Evangelio, no lo voy a compartir, porque ni me lo creeré. Pero si empiezo a disfrutarlo, sin esfuerzo ninguno, podré estar transmitiéndolo. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso Él tiene mucho cuidado de cada creyente y también de aquellos que están dentro de su deseo, que es compartir el Evangelio. Cuando vemos en Hechos 7, el primer mártir de la historia de la Iglesia, Esteban, cuando él estaba siendo juzgado, lo estaban ya apedreando. En el versículo 56 del capítulo 7 dice: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hay traducciones que dicen que Cristo estaba de pie, se levantó. ¿Cómo que se levantó? Sí, que estaba de pie. Porque ahí estaba el evangelista, y estaba allí con él, cuidándole, dándole paz en medio de esa crisis. Y él tiene cuidado de sus evangelistas.
porque estamos, por su gracia, dentro de su deseo. También en Hechos 27 vemos que Pablo estaba en medio de una gran tempestad. Estaban en un barco que iba a naufragar. Eran una tripulación de 276 personas. Era un momento crítico, pero ¿qué le dijo Dios a través del ángel? Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. No tengas miedo, Pablo, no, porque Pablo fuera un intelectual, que lo era. No porque Pablo viniera de una familia adinerada, que venía. No porque Pablo había sido un eminente religioso, no es por eso. Porque estaba dentro del deseo de Dios, era un evangelista. Por eso, que no tuviera miedo. ¿Por qué? Porque era el deseo de Dios que este evangelio fuera compartido a César, que era la persona más poderosa humanamente de ese tiempo. Por eso no le podía pasar nada a Pablo. ¿Cómo iba a perecer? Si estaba dentro del deseo de Dios, hay que predicar el evangelio a todo el mundo. Por eso Dios está con nosotros. Puede venir persecución, dificultad, pero Dios está con nosotros. Porque estamos en el deseo de Dios. Por eso Él está gobernando nuestra vida de manera detallada, concreta, cada uno de nosotros. ¿De qué manera nos gobierna? Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Él mora en nosotros, el Espíritu Santo, que es Dios, mora en nosotros. Y Él nos da la fuerza, el poder, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él nos guía a toda la verdad. Por eso, contra más relación tengo con Él, voy a poder realmente disfrutar de esa plenitud del Espíritu y de poder recibir su guía. Porque Él tiene todo preparado para mí. Por eso es muy importante que yo aprenda, disfrutando de relacionarme con Él, a descubrir su guía en cada cosa, ¿verdad? Porque uno tiene su idea, pero realmente muchas veces no es la mejor. No funciona, ¿verdad? Me acuerdo que durante muchos años, desde el lugar donde vivo, pues tenía que ir al seminario cuando estaba estudiando, ¿verdad? Entonces siempre iba por el mismo camino. Bueno, el que yo pensaba que era mejor, ¿verdad? Siempre, durante años. Y ya cuando faltaba poco para graduarme, pues un día no sé por qué se me ocurre con el navegador poner el navegador hacia el seminario. Nunca se me había ocurrido, ¿no? Porque yo siempre iba por el mismo camino y parecía realmente el mejor. Y me quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque me estaba señalando otro camino que era más corto. Y me quedé en shock. Tantas veces yendo por el camino que yo pensaba, y luego resulta que había un camino mucho mejor, y de hecho lo probé y era mucho más rápido, mucho más cómodo. Y yo tanto tiempo utilizando el otro camino por no conocerlo, ¿verdad? Y así somos. Tenemos nuestro pensamiento y pensamos que es lo mejor porque yo lo he pensado. Y luego resulta que hay otra cosa que ni siquiera nos imaginamos que es mucho mejor. Pues esas son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Por supuesto. Sus caminos y sus pensamientos, como dice en Isaías, son más elevados que los nuestros, porque Él es Dios. Él es todopoderoso, omnisciente, omnipotente. ¿Cómo vamos a comparar la sabiduría de Dios con nuestra pequeña y limitada sabiduría? No tiene sentido, ¿verdad? Pues en la medida que empezamos a disfrutar de esa relación y estamos dejando que Él realmente nos guíe, ahí vemos que Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, cuando nos alineamos a su deseo. Por eso que dejemos guiarnos por Él. Y realmente Él gobierna cada uno de nosotros.
Y Él está obrando para que entremos en la palabra, tengamos la conclusión de Cristo. Él quiere que disfrutemos de la oración, disfrutando del reino de Dios, que es nuestro respaldo. Y Él quiere que estemos disfrutando de la oración para recibir el poder, la llenura del Espíritu Santo. Y así levantarnos como testigos. Por eso el Señor, Él obra en cada uno de nosotros, los que formamos la iglesia invisible de manera personal. Él está gobernando nuestra vida. No hace falta afanarse, preocuparse. Y por supuesto no caigan en ese engaño de pensar que el Señor se ha olvidado de nosotros. Todo lo contrario, somos sus hijos. Todo lo que está ocurriendo en nuestra vida, Él lo permite para que estemos enfocándonos en Él, yendo a Él, aprendiendo a dejar que Él realmente sea el dueño de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra familia, todo. Hay que dejar que Él ocupe el lugar que le corresponde. También Jesús el Cristo gobierna sobre su iglesia visible. Vemos en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, cómo Él escribe esa carta a esas 7 iglesias representativas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él gobierna la iglesia. Él tiene el gobierno, el dominio. Él tiene cuidado de su iglesia visible. Y nos da como iglesia visible una gran bendición, llevar este evangelio a las 237 naciones y las 5.000 tribus. Por eso la iglesia de Tesalónica, que es una iglesia modelo, vemos que en Primera de Tesalonicenses 1, versículo 8 dice la palabra: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Partiendo de Tesalónica, los creyentes de verdad disfrutaban tanto del Evangelio. De verdad estaban disfrutando. Tenían una fe correcta conforme a la palabra, disfrutando de Cristo, que por supuesto se extendió a través de ello, no solo en esa región, en esa nación, en todo el mundo. Y ese es el deseo de Dios, que como iglesia, este evangelio, por supuesto, primeramente en nuestro barrio, región, nación, y hasta lo último de la tierra. Ese es el deseo de Dios. Por eso el Señor hace una advertencia. Algo muy importante que el Señor nos dice. Y aparece en Hebreos 10:25. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Qué significa eso? No dejando de ir a la iglesia. No dejando de dar culto público cada domingo. Es un mandato del Señor. ¿Por qué? Porque es muy importante no perder el culto. El culto es la manera que Dios ha establecido para que juntos como iglesia seamos fortalecidos, podamos recibir la fuerza, el poder para luego los 6 días restantes de la semana en nuestros campos podamos restaurar nuestro culto personal y de esa manera tengamos victoria en nuestra vida, en el trabajo, en nuestros estudios, en nuestras relaciones. Y esa es la manera de Dios. No se trata de algo legalista. Hay que ir a la iglesia, si no Dios te manda un rayo, te castiga. Eso no es así. No es así. El Señor nos está dando esa dirección porque Él nos creó seres espirituales. A través de Cristo ya podemos relacionarnos con Dios. Y el culto es y debe ser nuestro hábitat natural. El culto público es algo poderoso, donde Dios obra de manera poderosa cuando estamos dando culto en espíritu y en verdad, de manera correcta. Ahí nos da fuerza, poder, con su palabra nos da la dirección, la sanidad. Y yo no puedo perder eso, porque si no muero espiritualmente y Satanás me va a engañar continuamente. Pero si tengo la fuerza, tengo victoria en el culto, luego cada día, como he dicho, tendré victoria en mi culto personal.
y podré resplandecer la luz en cada lugar, tener victoria en cada situación cotidiana. Y todo comienza el culto del domingo, porque Dios lo ha establecido, es su sistema, ese sistema espiritual que tengo que tener y que no tengo que dejar que Satanás me lo arrebate. No hay que perder eso, ¿verdad? Por eso, muy importante, el primer Rockefeller, él que venía de una familia pobre, donde su padre murió cuando ellos eran niños, y la verdad, pues quedaron en una situación muy difícil. Su madre, que era una verdadera creyente, ella les enseñó la palabra y les enseñó cosas importantes que aparecen en la palabra. Una de ellas es que tuvieran victoria en el culto, que no perdieran el culto. Es más, que fueran una hora antes del culto para orar, para preparar su corazón. Y Rockefeller lo hacía. Lo aprendió de su madre y lo pudo poner en práctica. Porque está bien que sepamos muchas cosas, pero lo importante es ponerlo en práctica. Porque cuando obedecemos al Señor, por supuesto, hay respuesta. Y él una hora antes, orando, preparando su corazón, luego daba culto con todo su corazón y él escuchaba la palabra y, por supuesto, ahí recibía mucha gracia, ¿verdad? Uy, es que el pastor hoy, su mensaje pues estaba regular, tal. No es eso. Eso no es. Porque ese mensaje lo da Dios, utilizando a quien tenga que utilizar. Pero es el mensaje que Dios da. Si yo voy una hora antes, si yo empiezo a orar, si empiezo a alabar a Dios, si empiezo a centrarme en Él, ese mensaje, 100%, Dios me va a hablar, 100%, Dios me va a bendecir. Porque no es nivel me gusta o no me gusta humanamente, no, es algo espiritual que supera lo racional. Dios me va a bendecir, 100%, porque estoy preparando mi corazón. Y es lo que tenemos que restaurar y no tenemos que perder. Es bien importante. No dejando de congregarnos. Es un mandato, no hay que dejar de congregarse. Todo lo demás son engaños de Satanás. Y dentro del culto, pues hay muchas partes importantes, ¿verdad? La alabanza, la oración, todo centrados en Cristo, adorando a nuestro amado Dios Trino. Por supuesto, la relación con los hermanos y también la devoción. ¿Qué es la devoción? El servicio. Somos parte de la iglesia del Dios vivo. Y la iglesia no es un lugar donde yo voy como un espectador. No debe serlo. Si lo es, hay que cambiarlo. Yo voy a servir a Dios. Tengo que tener ese corazón, no pensar que eso no tiene nada que ver conmigo, que lo hagan los otros. Ahí no voy a poder crecer, no voy a poder recibir gracia. Yo también tengo que buscar mi parte como cuerpo. Todas las partes del cuerpo físico tienen una función y son necesarias unos con otros para cumplir juntos un propósito concreto. Pues eso es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo, y en mi congregación yo no puedo estar allí de espectador perenne. Es un engaño. Dios me ha dado dones, talentos, y allí hay que utilizarlos para edificar a los santos, también para nosotros desarrollarlos, para ser edificados, para cumplir juntos la dirección de Dios, que es la evangelización. Hacen falta todos, no hay ni uno que esté de más, no hay ninguno que sobre, ni uno. No. Todos son necesarios, importantes, todos aquellos que han recibido la salvación. Por eso en la iglesia hay que tener ese corazón. Bueno, ¿qué hay que hacer? Yo quiero servirse. ¿Cómo? La escoba, lo que haga falta. Porque es un privilegio servir a Dios. Y con ese corazón, ciertamente, porque se hace por Dios, cualquier cosa que hagamos, se hace en primer lugar para el Señor. Y es una bendición servir a Dios. Porque Él entregó su vida por nosotros, nos ha dado todo en Cristo, sin merecerlo. Por eso nuestra vida es para Él. Hay que tener ese corazón. Servir al Señor, servir a los hermanos.
para que el nombre de Cristo sea proclamado poderosamente. Y ciertamente, a través de dar culto a Dios, teniendo victoria, ahí va a cambiar mi vida espiritual. Si no estoy disfrutando del culto, seré un niño espiritual continuamente, como en 1 Corintios 3, y ahí estaré siempre engañado porque estaré en la carne, quejándome, protestándome, juzgando, desanimándome, que si me cambio de iglesia aquí y allá, no podré crecer espiritualmente, estaré sufriendo. Y es un drama, porque en Cristo ya tenemos todo, pero tenemos que también alinearnos a Él y no hacerlo a nuestra manera. Hay que seguir la palabra. Si no, no puedo tener sanidad, no puedo cambiar mi estado espiritual, no puedo, por supuesto, en ese estado estar evangelizando. Hay que estar alineándose a la manera de Dios, y Dios ha establecido su iglesia a través de Cristo, que es el núcleo, la piedra angular. Y la iglesia es necesaria. Hay que estar entendiendo correctamente, bíblicamente, lo que es la iglesia y disfrutando de la iglesia de la cual pertenecemos por gracia de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, como discípulos que estén teniendo esa seguridad. Jesús el Cristo gobierna su iglesia, tanto de manera individual, Él nos gobierna, Él tiene cuidado de nosotros, como de manera conjunta, ¿verdad? También el Señor, por supuesto, Él es la cabeza de la iglesia. Y como iglesia somos columna y baluarte de la verdad en este mundo de la mentira. En este mundo de la oscuridad, como iglesia, hay que levantarse y resplandecer la luz. Hay que levantarse y proclamar la verdad. Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay que proclamar este evangelio, que es la verdad, para que la gente que está en oscuridad y mentira pueda salir de ahí. No hay otra manera. Por eso el Señor, por su gracia, nos ha llamado como esos discípulos del evangelismo. Que estemos teniendo esa seguridad que Él nos guarda en el hueco de su mano, tiene cuidado de nosotros. Y estemos restaurando ese verdadero culto, teniendo verdadera victoria en el culto, luego en nuestro culto personal. Y de esa manera compartir, predicar, proclamar que Jesús es el Cristo, anunciar las buenas nuevas de salvación. Si disfrutamos esto un poco, vamos a ver grandes respuestas, grandes evidencias que Dios mismo va a hacer por su gracia a través de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque en este tiempo nos has llamado como esos discípulos de evangelismo. Ayúdanos a descansar en tu palabra. Gracias porque tú gobiernas nuestras vidas. Gracias porque tú gobiernas tu iglesia. Padre, danos de tu gracia para que podamos restaurar el culto verdadero, para que podamos cambiar nuestro estado espiritual, siendo cumbres espirituales, y que tú puedas utilizar como un instrumento para que muchas personas te puedan conocer. Padre, quebranta toda obra de la oscuridad que se opone. Oramos en el nombre de Jesucristo, que ha consumado todo en la cruz. Amén y amén. Me gustaría pedirles, invitarles, que una vez termine la transmisión, pues nos tomemos 2 minutos, podamos entrar a la página y en el vídeo que ya estará colgado, pues puedan compartir su forma en la caja de comentarios, la gracia que han recibido, lo que Dios les ha hablado. Pueden también poner ahí cualquier duda, cualquier pregunta, y también incluso temas de oración, situaciones de oración que tengamos, para que también podamos orar
unánimes y podamos ver cómo Dios está dando su respuesta. Por eso somos un equipo en Cristo para la evangelización mundial.